Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el primer circuito en la simulación. Un puente de Dios, una resistencia con un transformador y una fuente de voltaje alterna. O podemos ver, pues comienza con una señal alterna. Sale una corriente BDC, pero para que cause eso, puede que esta corriente BDC no tiene parte negativa, como podemos ver. Puede ser un voltaje positivo, incluso puede ser cero, llega a cero, pero no tiene parte negativa, no tiene un ciclo negativo. Eso se logra mediante la conducción de estos cuatro diodos. Por ejemplo, cuando este alternador conduce con el más aquí, entonces estos diodos de 1 y de 4 están en directo, lo cual significa que conducirían la corriente, la corriente y el voltaje de esos dos diodos. Mientras que estos dos diodos estarían en inverso y por lo tanto no conducirían corriente. Y viceversa, cuando está aquí el menos con el más, pues aquí podemos ver que el más va por acá y va a conducir en directa con el diodo de 3 y en polarización directa con diodo de 2, lo cual produce que complete el ciclo, pero de forma negativa. Y no se vaya el ciclo, o sea, como, creo que ese lo puedo dejar. Continuamos con el segundo circuito. Como podemos ver, es el mismo circuito, solo que le conectamos un condensador en paralelo, lo cual nos produce una, ya que es debido a su capacitancia, entre más capacitancia, pues más recto se vuelve la onda, teniendo un voltaje similar al voltaje pico de la onda senoidal de entrada. Como podemos ver también, pues entre más capacitancia, pues el condensador se comporta como un filtro. Entonces ese filtro pues deja conducir en cierto modo pues a los diodos, pero como hasta cierto punto. Y de ahí, o sea, cuando se va descargando el condensador, con la resistencia. Bueno, ahora seguimos con el tercer circuito. El tercer circuito consiste en una corriente, un voltaje AC, solo que le agregamos, como podemos ver, yo creo que esta parte de circuito alterna de alta tensión en vez de un transformador, ya que es que un transformador pues maneja 18 voltios, maneja pues máximo 18 voltios y pues por la baja tensión pues puede que obtenga un voltaje de cero en la resistencia, cosas de ese estilo. Entonces, entonces como podemos ver aquí nos muestra una onda BDC, BDC, como lo había explicado antes en el primer circuito, es el mismo tipo de funcionamiento, aunque pues por lo que hemos visto también, pues obviamente en el libro nos muestra una onda de cuando tiene una bobina conectada en serie con la resistencia. Esta onda es una onda que siempre va a ser positiva, ¿sí? Es una onda que siempre va a ser positiva.
Pues la corriente, pues puede haber algunas distorsiones en la onda, por lo cual no se utiliza mucho este tipo de rectificadores, se utiliza más un rectificador con resistencia con RC, tipo RC, por lo que podemos ver. Hola profesor, soy el encargado de mostrar el montaje. Mi grupo está conformado por Anfila Maya Cortés, Michael Santiago Sánchez Yaya y por mí, Pablo Esteban Castilanco Riaño. Voy a empezar a mostrar la extensión modificada del transformador y la inductancia primaria de este, en la cual hay una inductancia de 2875 milihenrios con una resistencia de 53.4 ohmios. Ahora vamos a continuar midiendo la inductancia secundaria del transformador, la cual consiste en las dos conexiones que vamos a usar para nuestros circuitos, la cual tiene una inductancia de 805.9 milihenrios con una resistencia de 8 ohmios. Ahora, después de volver a realizar las conexiones del transformador al circuito, voy a demostrar cómo está conformado este, el cual consta de un breaker, un puente de diodos y una resistencia en paralelo, en la cual conectamos dos de 510 ohmios para completar un K. Como podemos observar, en el multímetro tenemos un kilo ohmio. Estas resistencias son de potencia de 10 watts y este circuito podemos observar acá el diagrama. Ahora voy a medir cuál es el voltaje que recibimos del transformador. Para ello voy a conectar el multímetro en el caimán y tenemos un voltaje de 21.2. Ahora voy a medir cuál es el voltaje en la resistencia, el cual nos da de 11.3 voltios. A partir de los datos obtenidos obtuvimos que el voltaje RMS es de 11.3 voltios, el voltaje pico es de 15.98, el voltaje medio es de 10.122 voltios. Ahora voy a realizar la conexión de un capacitor de 330 microfaradios 50 voltios en paralelo con la resistencia en el circuito. Ahora medimos el circuito con el capacitor, donde podemos observar que tenemos un voltaje de 11.2. Ahora voy a conectar un capacitor de 1000 microfaradios y 50 voltios al circuito en paralelo con la resistencia. Ahora voy a medir el voltaje que se encuentra en el capacitor, el cual tiene un valor de 4.2 voltios. Por lo tanto, en respuesta a qué diferencia se observa en los valores de mediciones es que hay un gran cambio en el rango de voltaje. Ahora, para el siguiente circuito que utiliza una bobina, voy a utilizar esta, la cual voy a medir cuál es su inductancia. Tiene una inductancia de 16.34 milihenrios con una resistencia de 23.5 ohms. Ahora continuamos con el último circuito, el cual es un rectificador de onda completa con carga, resistencia e inductancia. Como podemos ver, acá tenemos el puente de diodos conectado en paralelo con una resistencia de 1K en serie con una bobina. Ahora vamos a medir el voltaje en la carga, resistencia e inductancia en el circuito. Para eso conectamos el multímetro a la serie de resistencia e inductancia y colocamos el multímetro en voltaje alterno, el cual nos da un total de 8.9 voltios. A partir de las medidas de este último circuito obtuvimos que el voltaje RMS es de 8.9 voltios, el voltaje pico es de 12.58
y el voltaje medio es de 8 voltios. Bueno, me tocó las observaciones y conclusiones. Voy a empezar con las observaciones. Entonces, una de las observaciones que se puede hacer es que cuando uno pone un metal dentro de una bobina en la vida real, se puede alcanzar a sentir su, su campo magnético. Bueno, otra es que, como se vio en la primera parte del laboratorio, cuando no hay un condensador en el circuito, eh, este, este solamente tiende a tener un ciclo positivo y no tiene un ciclo negativo. Es decir, que nuestro ciclo positivo va de cero hasta nuestro voltaje pico. La conclusión es que son más útiles los rectificadores de onda completa porque su voltaje DC es el doble o mayor al de a otros y pues se aprovecha mejor. Bueno, a continuación las conclusiones. Bueno, una de las primeras conclusiones es que en la segunda parte del laboratorio, cuando se puede decir de que cuando el condensador es mayor o la capacitancia es mayor, la forma de la onda tiende a ser más recta. Pues, ¿por qué? Porque sí, el capacitor es como un filtro para que la onda sea más lineal. Bueno, la segunda conclusión que se puede hacer es que